Muy buenos días a todos y gracias por participar de esta presentación. Quería aprovechar para agradecer a Carlos Rizopatrón y Eric Heimlich por sus presentaciones. Como una pequeña introducción, mi nombre es Federico Gay, soy analista minero senior en Refinitiv, parte del London Stock Exchange Group o la Bolsa de Comercio de Londres. Y dentro de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, además de información financiera y operativa de las diferentes compañías, tenemos un grupo de analistas que recopila información acerca de datos relevantes para minería y los metales, como por ejemplo producción minera de los diferentes metales, tanto base como preciosos, costos mineros, datos ambientales, de gobernanza y sociales. Y desde hace un tiempo estamos construyendo una base de datos sobre la exportación de diferentes metales desde los principales exportadores. Y el día de hoy quiero enfocarme sobre la exportación de cobre desde Chile y Perú, que son los principales exportadores de este metal. Solo para entrar en contexto, ya que Eric cubrió esta parte, América produce más de la mitad del cobre a nivel mundial y si consideramos la producción combinada de Chile y Perú, esta llegó a 38% del cobre total producido en el mundo durante el 2021. De hecho, si observamos las 10 minas más grandes del mundo, 7 se encuentran ubicadas entre estos dos países, 5 en Chile y 2 en Perú. Entonces, sin ir más allá, voy a comenzar a hablar sobre los concentrados de cobre. Y bueno, el cobre es un pilar fundamental para la economía de ambos países. De hecho, se estima que más del 87% de la producción, la exportación minera desde Chile fue cobre. Y el cobre, las exportaciones de cobre representaron más de la mitad de todas las exportaciones de este país. En Perú, por ejemplo, en 2021, más de las exportaciones de cobre superaron en valor a los 20 billones de dólares. Ahora, no todo el cobre exportado proviene de diferentes fuentes. En estos gráficos podemos observar, por ejemplo, en el gráfico a la izquierda, que son las exportaciones de cobre fino desde Chile, podemos observar cómo en azul profundo o en azul índigo, el cobre fino presente en concentrados de cobre ha venido en aumento durante el último tiempo y superó los 3 millones de toneladas durante el 2021. Ahora, por ejemplo, si consideramos en azul claro o celeste, podemos observar cómo la producción o la exportación de cobre fino desde cátodos ha venido en disminución. De hecho, en línea punteada amarilla podemos observar cómo los cátodos eran la principal fuente de cobre fino en el 2011, representando más del 58% del total de las exportaciones, y esto ha venido disminuyendo al 38% durante el año pasado. Consideramos que esta tendencia va a seguir, es decir, la presencia o la exportación de fino desde cátodos va a seguir disminuyendo y la exportación de finos desde concentrados va a seguir en aumento. De todas formas, en el caso de Perú también hay otras importantes fuentes de cobre, como son los ánodos, por ejemplo, que representan entre el 8 y el 12%, dependiendo del mes, del cobre fino exportado. Otras fuentes como el material secado de cobre o las virutas, por ejemplo, de cobre, son menores, menos del 3% del cobre exportado total. En el caso de Perú, como podemos observar en el gráfico de derecha, el cobre fino en concentrado de cobre es el principal producto o fuente de cobre fino, representando más del 85% del cobre total, y el cobre fino en cátodos representa entre el 10 y el 12%, a veces llega hasta el 20% en algunos meses del cobre fino exportado, y las otras fuentes son también menores, menos del 5%, proviene sobre todo de virutas y otros productos de cobre. En el caso de los cátodos, en Perú, también observamos cómo ha disminuido su importancia, pasando desde el 30% del cobre fino exportado desde Perú en el 2011 el año pasado representó cerca del 11%. Estimamos que los cátodos se van a mantener cerca del rango del 10% del cobre fino durante
los próximos años. Debido a la maduración de las operaciones mineras, la ley de cobre en estas operaciones baja, y también la ley de cobre presente en los concentrados también baja. Esto es la simple naturaleza de las operaciones. Ahora, para contrarrestar esta situación, las empresas tienen que exportar mayor volumen de concentrado. Por el momento tenemos que considerar que las exportaciones de cobre fino, tanto de Chile como Perú, han venido en aumento durante los últimos años. Entonces, bueno, no pareciera haber un mayor problema, pero en realidad si consideramos que el mayor volumen representa mayor costo de transporte, esto tiende a complejizar la situación financiera de ciertas compañías. Afortunadamente, el cobre se encuentra en un valor cerca de los máximos históricos, está muy bien posicionado en el momento, las compañías mineras y el valor del cobre. De todas formas, hay que considerar que la inflación, los costos de transporte y todo esto tienden a reducir el margen de ganancia de las compañías. Entonces es un evento o un factor para considerar. En el caso de Chile podemos observar cómo la ley promedio de cobre en concentrados bajó desde un 34% en el 2008 a un 25-26% durante el año pasado y los primeros 2 meses del 2022. Y en el caso de Perú, podemos observar cómo, debido a que las operaciones son un poco más nuevas y también han venido importantes operaciones mineras, han comenzado su operación a partir del 2016, por eso podemos observar cómo el volumen exportado ha crecido considerablemente. Podemos también, debido a estas razones, podemos observar cómo la ley promedio de cobre en concentrado se ha mantenido relativamente estable. Durante el año pasado, a partir de junio del año pasado, debido a algunos problemas en ciertas operaciones, la ley disminuyó considerablemente y pasó cerca del 25% al 22%. De todas formas, esto estimamos que se va a recuperar una vez que la situación vuelva a la normalidad. Entonces, como comentaba, este aumento en el volumen exportado para contrarrestar la disminución de ley tiene un efecto importante en la situación económica. Sobre todo si consideramos que los costos de transporte por tonelada han aumentado considerablemente desde mediados del 2020. Esto debido a diversas variables, no solo el aumento en el costo del gasoil y el fuel oil sobre todo, sino también a ciertos problemas operativos en ciertos puertos, sobre todo en China, han impulsado el aumento en los costos de transporte de absolutamente todo y obviamente los concentrados y cátodos de cobre no están exentos de esto. Ahora, por ejemplo, en línea roja marqué un momento en donde podemos observar el cambio pivotal de estos en los costos de transporte, pasando, por ejemplo, desde 65 a $70 por tonelada de costo de transporte para la exportación o el movimiento de cátodos a 110, casi 120 durante febrero del 2022. Y en el caso de los concentrados, el valor promedio siempre se mantuvo estable, o por lo menos desde el 2016 se mantuvo estable entre los 20 y 30 dólares por tonelada, y durante febrero del 2022 aumentaron a 40, casi 60, de hecho, 45 a 50 dólares por tonelada en promedio durante los últimos meses. Esto obviamente complica a la economía de ciertas mineras. Si vamos con respecto a los principales destinos de los concentrados de cobre, no es ningún secreto que China es el principal importador de concentrados de ambos países, pero de todas formas es interesante ver cómo ha cambiado la tendencia en los últimos años. Si vamos a Chile, en el gráfico a la izquierda, podemos observar cómo en el
2007-2008, por ejemplo, China importaba alrededor del 20 al 30% de los concentrados de cobre desde Chile, y este valor ha aumentado casi 70% durante el 2021 y 2022. En cambio, bueno, Japón, por ejemplo, que era el principal importador en el 2007-2008, ahora es el segundo exportador, pero su proporción también ha bajado considerablemente. Antes importaba cerca del 30 o 40% y ahora importa menos del 20%. En el caso de Perú, por ejemplo, debido a hay ciertos contratos que tienen, principalmente, ciertos contratos que tienen las compañías mineras o algunas compañías mineras, China se ha mantenido como el principal importador, importando entre el 65 y el 70% de los concentrados de cobre del país. Y Japón es el segundo país. Bulgaria también ha crecido, ¿no?, durante los últimos años. Uno, además de la disminución de leyes, tenemos que considerar que la presencia de impurezas en los concentrados de cobre ha venido en aumento durante los últimos años, sobre todo también desde el 2016. Y esto también se debe a que a medida que las operaciones mineras maduran, existe una complejización generalmente en la geología de estos depósitos. Entonces, podemos observar cómo hay un aumento en ciertas impurezas presentes en estos concentrados. Ahora, la presencia de estas impurezas es muy importante para determinar los valores de los concentrados de cobre. ¿Por qué? Porque una vez que ciertas impurezas, sobre todo, por ejemplo, el flúor, el bismuto y el arsénico, también el mercurio en algunos casos, requieren o blending con concentrados menos complejos o un mayor, o tienen que pasar por más procesos para poder deshacerse de estas impurezas y obtener el cobre fino. Esto implica mayores costos y también cuando ciertas impurezas pasan algún porcentaje de límite de penalización, ciertos importadores ponen penalizaciones económicas para ciertos concentrados. Entonces, obviamente esto, además del aumento de costos de transporte, podemos observar cómo esta complejización también impacta en el valor de estos concentrados de cobre exportados. En estos gráficos podemos observar en línea azul, que se encuentran en el eje vertical derecho, los envíos totales o los cargamentos totales exportados desde Chile y Perú. Y en las barras podemos observar la cantidad de cargamentos que tienen impurezas sobre el límite penalizable. Entonces, podemos observar cómo, bueno, hice un zoom en el 2016 porque previo, si bien había algunas impurezas, no eran tan importantes como a partir del 2016. Y podemos observar en el caso de Chile como el arsénico en naranja es eh, la principal impureza presente en los concentrados, y también hay algo de bismuto y estroncio principalmente. Y en el caso de Perú, podemos observar cómo los concentrados son bastante más complejos. De hecho, si vemos la cantidad de envíos o cargamentos con impurezas sobre el límite penalizable, en el último año, inclusive este año, más de 40 cargamentos sobre 120 en promedio, es decir, un tercio de los cargamentos tienen impurezas. Con lo cual esto es bastante complejo para los concentrados. Ahora, es extraño ver o considerar el arsénico como una exportación, como un producto de exportación, pero este gráfico es importante para observar el volumen de arsénico que se ha exportado en concentrados durante los últimos años. Y ahí podemos observar en ambos países cómo a partir del 2016 crece exponencialmente la presencia de arsénico en estos concentrados. Hay ciertas operaciones, por ejemplo, el ministro Ales en Chile,
bueno, y ciertas operaciones en Perú también que son bastante complejos, sus concentrados. Y esto obviamente impacta en el valor y en los procesos que requeridos para procesar estos concentrados. Entonces, durante el 2021, por ejemplo, podemos observar cómo 23 toneladas de arsénico estaban presentes en los concentrados y en el caso de Perú, cerca de 16 toneladas de arsénico. No todo es negativo porque, por el otro lado, podemos observar cómo, sobre todo en Chile, la presencia de subproductos económicos en los concentrados también ha venido en aumento, sobre todo en Chile, como mencioné, y son una importante fuente de metales preciosos para el país. De hecho, podemos observar en el gráfico de la izquierda cómo cerca del 60% de la producción de oro a nivel país provino de concentrados de cobre. O, mejor dicho, las minas de cobre principalmente representaron el 70% del cobre producido en el país y el 80% de la plata. En el caso de Perú, como tiene una minería de oro y plata, bueno, tienen depósitos más favorables de oro y plata, la producción o la proporción es menor, pero de todas formas considerable, siendo que la plata presente en concentrados de cobre desde Perú representa alrededor del 30% de la producción de plata del país y en oro cerca entre el 8 y el 10% a nivel país de oro. Esto obviamente también tiene un impacto, en este caso positivo, y calculamos, por ejemplo, que tanto en Chile como en Perú, entre el 10 y el 20% del valor total del concentrado, a veces, o sea, en los cargamentos con oro y plata, pasan por el contenido de estos metales preciosos. Entonces, es algo muy considerable y obviamente esto aumenta considerablemente el valor de los concentrados. Ahora, para pasar a los cátodos de cobre, pocas o la concentración de la producción o exportación de cátodos de cobre está basada se concentra en pocas compañías a nivel país. De hecho, si consideramos en el caso de Chile, por ejemplo, cerca del 48% del cobre fino en cátodos fueron exportados por Codelco. Y otras compañías como la Empresa Nacional de Minería, Minera Escondida, Spence y Centinela bueno, tienen valores importantes de exportación de estos cátodos. En el caso, y bueno, como podemos observar también que el volumen comparado a Perú es casi 10 veces, considerando que en Chile por mes exportan entre 150.000 y 200.000 toneladas de cátodos, mientras que en Perú se exportan entre 15 y 25.000 toneladas por mes. Pero en el caso de Perú hay dos compañías principales que exportan, son responsables por más del 90% de las exportaciones de cátodos, que en este caso son Southern Peru y Cerro Verde. La geografía o la exportación de cátodos de cobre cambia un poco con respecto a los concentrados. Podemos observar que si bien China sigue siendo el principal importador de cátodos, la proporción de importación de cátodos es bastante menor con respecto a los concentrados. Podemos observar que en el caso de Chile, alrededor de entre el 30 y el 40% de los cátodos van a China y en Perú cerca de la mitad. Pero podemos observar también en el caso de Chile cómo el mercado de cátodos hacia Estados Unidos se ha venido desarrollando y ha ganado importancia considerable, sobre todo desde comienzos de la pandemia, que bueno, ha aumentado considerablemente y ahora está entre el 20 y 25% de los cátodos van a Estados Unidos. Brasil es un mercado bastante desarrollado para los cátodos chilenos y peruanos también. Y esto tiene un poco que ver con los premiums que se pagan. Hubo
ciertos meses donde hubo situaciones de arbitraje en donde se prefirieron mercados diferentes al chino, y también los costos de transporte tienen alguna incidencia en cómo se ha cambiado la geografía de importaciones de los cátodos. Bueno, como comenté, la exportación de cátodos también es valorizada de manera diferente dependiendo del proceso por el cual se obtienen estos cátodos. Por ejemplo, alrededor tenemos las tasas de Chile. Lamentablemente, la aduana de Perú no está liberando estos detalles por el momento. Pero de todas formas, estimamos que aproximadamente el 70% de los cátodos exportados desde Chile son electroobtenidos, SX-EW, por electrowinning, cerca del 30% son electrorefinados. De todas formas, los cátodos electrorefinados realmente son más valorados por la industria, y se paga un premio mayor por importar estos cátodos. Y llega, por ejemplo, durante los últimos 3 años, el promedio ha sido entre 70 y 80 dólares por tonelada, mientras que los premiums sobre los cátodos electroobtenidos se sitúan entre los 45 y 60 dólares por tonelada. Esos son los datos que quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido claro. Si tienen cualquier consulta o si les interesa conocer nuestros productos, no duden en escribir a mi correo laboral, federico.gay@elsec.com, o metals_research@refinitiv.com. Muchas gracias por su participación, y esperamos vernos pronto. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar de este webinar. Mi nombre es Eric Heimlich, soy analista de CRU, y hoy día voy a presentarles nuestra visión sobre la oferta de cobre, y también voy a discutir brevemente el mercado de concentrados de cobre. Estos gráficos muestran o resumen nuestra visión de lo que es el crecimiento de la producción minera de cobre. Y ustedes seguramente pueden apreciar que estamos pasando por un periodo de alto crecimiento, de tasas elevadas de crecimiento, que se va a extender, estimamos, hasta el 2023. En parte esto es el resultado de la recuperación del COVID-19, sobre todo en el 2021, pero más que nada se debe a que estamos pasando por una ola de proyectos que están siendo concluidos, o que ya han sido concluidos y están en el periodo de ramp-up. Más hacia adelante, en el periodo 2024-2026, las tasas de crecimiento estimamos que van a volver a bajar, y el promedio en esos años va a ser en realidad bastante bajo. Eso es en gran medida debido a que el crecimiento de la producción en esos años depende mucho más de proyectos que aún no han sido aprobados, de proyectos que están en desarrollo, y también, como se puede apreciar en el gráfico de la mano derecha, el hecho de que la producción minera existente, la producción de cobre por parte de las operaciones existentes, tiene un aporte negativo. Eso es algo bastante común en la industria debido al agotamiento de los recursos, las caídas de leyes, etc. Ahondando un poco más en nuestra visión del 2022, vale la pena destacar que ese gran crecimiento que esperamos ver durante el año depende en gran medida de lo que ocurre con las grandes operaciones mineras del mundo. De hecho, 3 minas representarán, estimamos nosotros, más de la mitad del aumento de producción esperada durante el 2022. Estas son Kamoa-Kakula, la nueva mina que se está desarrollando en la República Democrática del Congo, Grasberg, que también está en el periodo de ramp-up de la mina subterránea, y Escondida, donde se espera una mejoría de las leyes que, siendo la mina más grande del mundo, tienen un impacto incluso a nivel global. Ahora bien, a pesar de que estamos en un año de alto crecimiento de la producción minera, también estamos viendo que las tasas de disrupción es probable que permanezcan relativamente elevadas.
Que es lo que muestra el gráfico de la mano derecha. El promedio en un periodo largo de tiempo, de alrededor de 20 años, es de 5% más o menos la disrupción. Sin embargo, en los últimos años ha tendido a ser menor. Y por lo tanto, un 5% en la actualidad representa un nivel de disrupción más elevado. Hay varias razones por las que pensamos que estas tasas de irrupción van a permanecer altas. El gráfico de la izquierda grafica una de las áreas de riesgo clave, que es el nivel de conflictividad en Perú, que hay indicios de que está aumentando. Y eso es lo que muestra el gráfico de la izquierda. Muestra algunos de los conflictos que se han registrado en los últimos meses, y como se puede apreciar, algunas de las minas más importantes del Perú y del mundo en realidad se han visto afectadas por conflictos con comunidades. En algunos casos se han producido pérdidas de producción significativa, en otros no tanto, pero lo que no cabe duda es que hay un riesgo significativo para la producción que se deriva de esa conflictividad. El gráfico de la derecha lo que muestra es las variaciones anuales de producción en los primeros meses del 2022 para Chile y Perú. Y también uno puede desprender de este gráfico algunos de los riesgos que existen hoy en día para la producción minera y que se hacen extensivos tal vez a la industria en general. En el caso de los pelambres, por ejemplo, esta caída, en realidad anticipada por la compañía, anunciada al mercado, se debe a la sequía que afecta a la zona central de Chile. Una sequía que está afectando, por ejemplo, a los bronces también. En el caso de Chuquicamata, nosotros estimamos que esto puede deberse, aunque no existe certeza total, a la demora en el ramp-up de la mina subterránea. Y el ramp-up de proyectos es un tema de riesgo, por supuesto, y eso se puede apreciar también en el caso de Spence y en menor medida de Mina Justa. Que a pesar de que tienen contribuciones positivas con respecto a la producción del año pasado, como son minas nuevas, en realidad estas contribuciones son menores a las esperadas. Ahora, volviendo a los proyectos, que como decía en la primera lámina, son imprescindibles para mantener tasas positivas de crecimiento, lo que muestran estos gráficos son el nivel de riesgo que tienen los proyectos. En el caso del gráfico de la mano izquierda, se presentan los proyectos más grandes, con capacidad de producción de más de 100.000 toneladas al año. En el gráfico de la mano derecha, proyectos medianos con capacidad entre 50 y 100.000 toneladas de cobre al año. Pero básicamente la historia que presentan estos gráficos es la misma. Es que en el periodo 2022-2023 tenemos básicamente proyectos que están en construcción, que se están siendo concluidos, y que tienen alta probabilidad de estar entregando crecimiento adicional a la producción de cobre. Mientras que en el periodo 2024-2026 los proyectos están en etapas más tempranas de desarrollo y por lo tanto tienen algún grado mayor de riesgo, de retraso que los proyectos que están ya comprometidos. Si miramos un poco lo que ha estado ocurriendo últimamente, podemos ver que hay movimientos en ambas direcciones, es decir, hay algunos proyectos que hoy en día se ven más riesgosos tal vez de lo que se veían hace algunos trimestres, mientras que hay otros proyectos que se ven más promisorios, que es posible que avancen más rápido tal vez incluso de lo que teníamos contemplado. Entre los primeros, tal vez podríamos incluir a los proyectos que se están desarrollando en Rusia. Entre los segundos, podríamos tal vez incluir los proyectos en Argentina y los proyectos algunos proyectos que se han beneficiado por temas de financiamiento, por la actividad de fusión-adquisición, etc. Ahora hay un tema más general con el desarrollo de proyectos que tal vez se hace visible si miramos la cartera de proyectos hoy día y la comparamos con la cartera de proyectos que existía, por ejemplo, hace 10 años, que es lo que hacen estos gráficos. Lo que se puede apreciar, sobre todo en el gráfico superior a mano izquierda, es que digamos, del potencial total que tienen los proyectos en etapas más tempranas de desarrollo y que nosotros clasificamos como posible, una parte muy menor realmente se desarrolla incluso en un periodo de 10 años. Es decir, la parte oscura de la barra representa los proyectos que estaban en la carpeta hace 10 años y que hoy día realmente están en operación o en construcción. Y la parte de azul claro representa aquellos proyectos que aún no se han desarrollado.
Y los gráficos de la derecha muestran cómo la dependencia que tiene la industria hoy en día justamente de esos proyectos ha ido aumentando, los proyectos que son posibles y que tienen un mayor nivel de riesgo. También muestra cómo ha ido aumentando la dependencia de la industria minera del cobre de proyectos Greenfield, que en general también estimamos que pueden ser más riesgosos porque enfrentan temas ambientales, temas sociales, que son un poco más complicados que en el caso de los proyectos Brownfield. Ahora, además de estos temas, digamos, permanentes que afectan o que incrementan en nuestra manera de ver el riesgo del desarrollo de proyectos, también hay temas más coyunturales relacionados con acontecimientos actuales. Uno de esos ya lo mencioné, se deriva de la guerra en Ucrania y particularmente de las sanciones de países occidentales a Rusia. Hay varios proyectos importantes en la cartera hoy en día. Los proyectos en el mapa a la izquierda están representados por los iconos de color amarillo o dorado, y hay tres proyectos en particular que son muy importantes, Udokan, Malmits y Aksuk, y que están en etapas distintas de desarrollo. Es decir, Udokan está prácticamente por terminarse, Malmits estaba ya iniciando el periodo de construcción, mientras que Aksuk estaba en etapas más tempranas de desarrollo. Pero en todos los casos nosotros vemos riesgos significativos. En el caso de los proyectos más avanzados, por la dependencia de tecnología, de equipamiento occidental que se está viendo afectado por las sanciones, y en el caso de los proyectos en etapas más tempranas de desarrollo por temas de financiamiento, que también se está viendo afectado por las sanciones. Otro tema coyuntural que también tiene un impacto sobre los riesgos de los proyectos es lo que está ocurriendo en términos de potenciales cambios regulatorios en Chile. Uno de ellos es la posible incorporación de un royalty a la minería en Chile, que está siendo discutida en el Parlamento chileno. Aún no se ha concluido esa discusión, pero es muy probable que se aplique un nuevo royalty a la producción minera en Chile. Pero sobre todo la discusión, sobre todo al principio cuando se inició, generó bastante incertidumbre para la industria minera, y es posible que eso, o es esperable que eso tenga un impacto sobre el desarrollo de proyectos, sobre la inversión minera. El segundo tema tiene que ver con la discusión constitucional, donde hay varias áreas que se han estado discutiendo por comisiones dentro de la Asamblea Constituyente que han generado algún grado de ruido para la industria minera, aun cuando no hayan sido aprobadas, y aun cuando la probabilidad de aprobación consideramos que no necesariamente es muy elevada. Estas áreas tienen que ver con los derechos de agua, tienen que ver con propuestas de nacionalización de la industria minera en Chile, o tienen que ver con tratados o acuerdos internacionales que son importantes para la minería en Chile. Lo que muestra el gráfico es que la aprobación o las encuestas muestran que el porcentaje de población que es favorable a aprobar la nueva constitución ha ido declinando, y es posible que esto en alguna medida esté influido por propuestas de las comisiones justamente que son un poco, que son más radicales, y por lo tanto el efecto que uno podría esperar justamente de estas tendencias es que las propuestas tiendan a moderarse a futuro. Ahora, hay otra cara de la moneda, por supuesto, que también es necesario examinar. Es decir, ya vimos todos los riesgos que nosotros hoy día vimos, tanto de disrupciones como el desarrollo de proyectos, pero hoy en día estamos en un escenario que es favorable para la industria minera. Estamos en un escenario de altos precios, que es lo que muestra el gráfico de la mano izquierda. Y sobre todo, lo importante es que son precios que son elevados con respecto a los costos de producción. Hay márgenes significativos y por lo tanto flujos de caja positivos para la industria minera del cobre. Eso se ha visto reflejado en la actividad de fusiones y adquisiciones, que en el 2021, como muestra el gráfico de la mano derecha, alcanzó un nivel récord que no se veía desde 2011. Pero no es el único efecto de los precios elevados. Nosotros vemos varias maneras en las cuales la producción minera puede reaccionar o la oferta puede reaccionar frente a los precios elevados. El gráfico de la izquierda muestra la producción de aquellas minas que tienen o que se esperaría que terminaran su producción durante el periodo 2021-2026, si es que no desarrollan proyectos de extensión de la vida útil. Y se puede ver que hay bastante producción en esa categoría, es decir, cerca de 500.000 toneladas de producción de cobre en concentrado, cerca de 500.000 de cobre en cátodo. Algunos de esos proyectos ya están en carpeta,
podrían añadirse aún más proyectos y por lo tanto podrían fortalecer la producción en la medida que proyectos de extensión de la vida útil de las minas se agregan al mercado. Otro área donde vemos un efecto de los buenos precios es el desarrollo de proyectos, la aprobación de proyectos que entrarían de fases de estudios, de fases de análisis, a básicamente ponerse en construcción. Y eso también fortalece la oferta de cobre. Eso lo hemos estado viendo en el último periodo y por lo tanto esperamos mayor fortaleza de la producción en el mediano plazo, producto de las buenas condiciones de mercado. Finalmente, otra área donde uno podría esperar tal vez impactos positivos tiene que ver con proyectos de desembotellamiento, proyectos que aumentan la eficiencia, proyectos que son en general de menor envergadura, de menor intensidad de capital, pero que tienen aprobación más rápida y que son más fáciles de desarrollar. En general, estos proyectos son justamente de menor envergadura, tienen individualmente menor impacto, pero a nivel agregado también podrían representar, digamos, una respuesta de la oferta, una respuesta positiva a la oferta a las buenas condiciones de mercado. Ahora quisiera pasar a revisar lo que es nuestra visión de la industria de fundición de cobre para darles un panorama de lo que nosotros vemos en el mercado de concentrado. Como resumen de lo que dije con respecto a la oferta de cobre, vemos este periodo muy fuerte, vemos debilidad hacia adelante, pero vemos riesgos importantes tanto hoy como hacia adelante en varias áreas. Pero esos riesgos son tanto al alza como a la baja. Ahora, entrando en lo que es la fundición de cobre, tenemos un crecimiento sólido en los próximos años, básicamente. Desde el 2021 hasta 2024, inclusive, hay un crecimiento sostenido y significativo de la capacidad de fusión. También tiende a decrecer hacia 2025 y 2026, pero la verdad es que en el caso de la industria de fundición, hemos visto también una tendencia a reforzarse en esas tasas, porque hay nuevos proyectos y hay proyectos que se han ido consolidando. Pero así como en el lado de la producción minera, por el lado de la demanda de concentrados, en el lado de la industria de fusión de cobre, también ha habido un incremento de las disrupciones. Y eso ha tenido un efecto bastante importante sobre el mercado de concentrado. Lo que muestra este gráfico, el gráfico de la derecha, son pérdidas estimadas y proyectadas debido a disrupciones a fundiciones específicas que han ocurrido en los últimos meses. La más significativa es el cierre de una gran fundición en la provincia de Shandong, en China, que nosotros estimamos que podría retirar del mercado alrededor de 170.000 toneladas de producción de blister en el año 2022. Eso es muy significativo para el mercado y está teniendo hoy en día un impacto sobre los términos de tratamiento y refinación. Ha sido uno de los grandes acontecimientos que ha impactado el mercado. Lo que muestra el gráfico de la izquierda es básicamente que Shandong, que es una provincia importante para la producción, para el consumo de concentrados, porque tiene varias fundiciones importantes, pero también ha sido una provincia donde el tema del financiamiento ha sido especialmente complicado para la industria privada de fundición de cobre y ha generado más de un episodio de disrupción como el que se está viendo hoy en día. Ahora, el otro lado de la moneda está dado por el reforzamiento que se ha ido produciendo de la producción potencial de nuevos proyectos. El gráfico de la izquierda muestra la capacidad de producción de proyectos que se han agregado recientemente a la carpeta de fundición, de proyectos de fundición de cobre. Hay un proyecto en India de gran envergadura que va a tener 2 fases y que podría llegar a producir 1 millón de toneladas de cobre. Y hay 2 proyectos nuevos también en desarrollo hoy en día en China. Como se puede apreciar, agregan una demanda significativa por concentrados de cobre. Y otro tema que es importante para la industria de fundición es el avance de los proyectos de fundición de cobre en Indonesia. Estos proyectos se han demorado bastante en avanzar, pero ya están en un periodo más avanzado y por lo tanto existe más certidumbre de que realmente van a estar en operación hacia fines del 2023 y van a empezar a aumentar su demanda por concentrado, y esto va a tener un impacto
en lo que, en lo que es este mercado. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo últimamente en el mercado? El gráfico de la izquierda lo que muestra son los cargos de tratamiento y refinación, que se derivan justamente de este balance de mercado entre lo que es la oferta de concentrado y la demanda de concentrado por parte de las fundiciones. Y ahí se aprecia claramente de que en la medida que ha ido aumentando la capacidad de fusión, han ido cayendo los términos de tratamiento y refinación, pero se han estado recuperando rápidamente de los mínimos que alcanzaron en 2021, y hoy en día están en niveles que son bastante más favorables para las fundiciones. Esto se debe justamente a lo que mostraba en la primera parte de la presentación, que es la fortaleza por el lado de la oferta. La industria de fundición además se ha visto beneficiado por otros factores, que es lo que muestra el gráfico de la derecha. Sobre todo la mejoría en el precio del ácido sulfúrico, una de las grandes fuentes de ingreso para las fundiciones. La línea amarilla muestra una estimación de lo que son los ingresos de fundición para una fundición tipo, digamos, en China. Y se ve cómo tanto las mejorías en los cargos de tratamiento y refinación como los mejores precios del ácido han tenido un impacto bastante positivo sobre lo que es las finanzas de esta industria. Y para concluir, quisiera presentarles lo que es nuestra visión de este mercado. Un poco de las dos fuerzas que hemos estado describiendo. Tenemos por una parte crecimiento fuerte de la producción minera que está llevando a una tendencia a la sobreoferta de concentrados, sobre todo en este año 2022 y 2023, pero lo que yo les describía en términos de toda esa capacidad adicional de fusión que está entrando y que se está fortaleciendo hacia el final de este periodo de proyección, nos vuelve el mercado nuevamente a una situación donde es más probable que estemos en una situación de déficit. Nosotros esperamos que eso se refleje en los cargos de tratamiento y refinación en el benchmark anual, y por lo tanto esperamos que continúen subiendo en los próximos años, pero no creemos que ese crecimiento sea sostenido y esperamos que esa tendencia se revierta. Bueno, con esto concluyo la presentación. Muchas gracias por su atención y quedo disponible para cualquier pregunta o duda que pueda haber. Muchas gracias. Buenos días. Esta es una presentación sobre la situación actual del mercado físico de cobre, enfocado principalmente en los usos industriales del cobre y también en el uso de cobre reciclado. Primero que todo, sobre el Grupo Internacional de Estudio del Cobre. Esta es una organización internacional que, junto al plomo, zinc y níquel, los grupos de estudio de estos metales, juntamos 40 países. En el caso de cobre tenemos 25 países miembros, además de la Unión Europea. Lo primero que debería decir es sobre la expansión de las plantas que utilizan cobre refinado y chatarra, ya los fabricantes. Ha habido un enorme crecimiento en este tipo de plantas en China desde 2016 a 2021, casi 8 millones de toneladas más, ya, de nuevas plantas, y en el resto del mundo alrededor de 3 millones de toneladas más, ya, en los últimos años. Esto se distribuye básicamente en plantas de alambrón, pero no solamente, hay varios otros productos planos, tubos, y lo que se llama foil, ya, las láminas de cobre tan importantes para las baterías eléctricas. Solamente en 2001 añadimos 1,7 millones de toneladas más de capacidad de fabricación en el mundo y alrededor de 300.000 toneladas más fuera de China. El 1,7 millones es en China. Entonces es un enorme crecimiento. ¿Qué pasó el año pasado con los flujos físicos de cobre? Básicamente hay tres insumos aquí. Uno es lo que se llama el cobre de mina, o SXW, cuya producción ha venido cayendo a 3,9 millones de toneladas el año pasado. El otro son los concentrados de cobre, que menos de 17 millones de toneladas fueron refinados en el 2021. Después está la chatarra, que es fundida y refinada, que ha venido creciendo hasta no más de 3,4 millones de toneladas el año pasado. Y tal vez el segundo flujo más importante es la chatarra que funden directamente los fabricantes, que ha crecido de 5 a 7 millones de toneladas el año pasado, el crecimiento más importante.
La situación mundial del mercado es, bueno, hace tiempo que venimos haciendo que tenemos déficit cada año que son cubiertos con stock que estaban guardados en los años anteriores. Y esta situación se exacerbó el año pasado, donde tuvimos un enorme déficit relacionado con la expansión de la demanda. Y si miramos solamente los datos nuestros de fabricación de productos de cobre, tenemos cobre y aleación y vemos que la fabricación ha venido creciendo. Incluso el 2020 creció debido al mayor crecimiento de la fabricación en China. Si vemos qué pasó con el uso final de cobre en China, vemos un importante crecimiento el año pasado en vehículos, en transporte y en maquinaria, eléctrica y no eléctrica, pero tuvimos menos uso en la red eléctrica china, en la industria de construcción y en lo que es la línea blanca que va junto a la construcción. Si miramos, sin embargo, si miramos las importaciones de chatarra, de scrap, de cobre a China, el año pasado tuvimos un récord, ¿ya? Tuvimos más de 1,7 millones de toneladas de chatarra de alta calidad importada a China, y esto fue fundido junto con cobre refinado básicamente para mantener bajos los costos de alambrón. Eh, la chatarra que viene de Europa ha tenido un enorme colapso, la chatarra de cobre ya en los últimos 2 años. ¿Ya? Vemos que antes eran enormes flujos de chatarra exportados de Europa en términos netos y no. Ahora la chatarra que es refinada, que se transforma en cátodos de cobre refinado en chatarra en Europa, ha crecido un poquitito en los 2 últimos años, pero se mantiene casi constante, ¿ya? Debido a las limitaciones de la capacidad en Europa y al cierre de una fundición de chatarra. Prácticamente toda la expansión de la producción de refinado de cobre de chatarra el año pasado vino en China. Incluso varios países importantes disminuyeron la producción. Y si miramos el balance de cobre reciclado en China, vemos que las importaciones aumentaron mucho y también el reciclado doméstico. Así es que tenemos un récord de casi 3,3 millones de toneladas de cobre reciclado usado en China. Otra manera de ver esto es ver el cobre que se refinó como chatarra y el cobre que se fundió directamente por el fabricante, lo cual nos da el balance chino de la chatarra de cobre. Eh, el año pasado fue un buen año para la fabricación de productos de cobre en China, aumentó 800.000 toneladas aproximadamente. La composición es la que no estuvo tan buena para los mineros, porque aumentó más el uso de chatarra que el uso de cobre refinado de mina, digamos, o de concentrado. Ahí está claro que hay una enorme expansión en el uso de chatarra en los manufactureros chinos el año pasado, y esta variable venía cayendo en los años anteriores. Si miramos qué pasó digamos, con el uso industrial de cobre en el resto del mundo, vemos la enorme recuperación en India, en Italia, en Polonia y en Japón, y recuperación importante en Taiwán, Estados Unidos, Alemania y un poquito menos en la República Coreana. Y si nos metemos en Europa, vemos que hubo una enorme recuperación, digamos, neto, un crecimiento, ¿ya? Un crecimiento del 17% en la fabricación de productos semimanufacturados de cobre en Europa el año pasado, en la Unión Europea e Inglaterra. Si miramos la situación en Japón, tenemos un importante crecimiento en la fabricación de productos de cobre y aleaciones, ya una pequeña caída en Corea y un pequeño aumento en Taiwán. Si miramos a las Américas, vemos que tanto en Norteamérica como en Sudamérica aumentó el uso industrial de cobre en la fabricación. Si vemos el mundo en desarrollo, miramos básicamente la región de ASEAN, India y el Medio Oriente y África, también vemos que hay una recuperación en el uso en el 2021. En la Federación Rusa hubo un enorme incremento en el uso doméstico de cobre debido a que se puso un impuesto a las exportaciones de refinados y eso ocasionó una importante producción de alambrón de cobre que hizo que la Federación Rusa fuera el segundo país con más exportaciones de cables eléctricos, de alambrón, ¿ya? En cuanto al cobre refinado que sale de Rusia, principalmente va a China y a Europa y a Turquía.
¿ya? Pero el uso aumentó hasta sobre 600.000 toneladas en Rusia. Una importante variable en consideración para el futuro es el precio de una tonelada de cobre refinado en gramos de oro, la cual se mantiene cerca de 170 gramos por tonelada, pero cuando el comercio internacional restringido puede subir hasta 1 kilo de oro por tonelada de cobre refinado. Otro importante elemento para la proyección del próximo año va a ser todo lo que sean gastos de municiones, que en realidad no se conocen en detalle, pero acumulado con monedas y otros ha sido alrededor de 2,7 millones de toneladas. Si miramos la, la composición del uso de cobre industrial el año pasado, básicamente vemos que hay un enorme aumento en lo que es chatarra de fundición directa, pese a que el uso industrial de cobre refinado continúa fuerte, ¿ya? Si vemos la chatarra de fundición directa aumentó mucho más de 1,5 millones de toneladas el año pasado y el uso industrial de cobre refinado aumentó menos de 1 millón, lo que nos da, bueno, un importante aumento, básicamente una importante recuperación en el uso de cobre en fabricación, considerando cobre refinado y chatarra. En resumen, la relación entre el cobre refinado y la chatarra que se usa en la fabricación básicamente depende de los cambios en los precios del cobre. Y el año pasado, con el fuerte incremento en los precios del cobre refinado, hay una fuerte tendencia de los manufactureros a utilizar chatarra de alta calidad cuando sea posible. Bueno, eso es todo lo que quería decir, además de invitarlos a ver las proyecciones de la oferta mundial de cobre que van a ser publicadas a fin de mes, y también la nueva encuesta de cobre reciclado, el el balance mundial de refinado y algunas interesantes presentaciones en nuestra reunión. Muchas gracias.